Juan. Primera epístola universal de Juan. Y vamos a ver la última, o casi terminando la porción del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 18 al 27. Primera de Juan 2, 18, y vamos a leer hasta el 27, pues esa porción nos va a ocupar en esta mañana. Primera de Juan 2, 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Padre, una vez más imploramos tu auxilio. Señor, estamos delante de tu palabra y ella es santa y nosotros aún tenemos pecado. Señor, nosotros necesitamos tu auxilio, necesitamos tu poder, la obra de tu Espíritu, para que nos expongamos debidamente a tu palabra. Señor, danos oídos para escuchar tu voz. Concédenos entender tu palabra. Concédenos que tu palabra llegue a lo más recóndito, profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón. Concédenos, Señor, que el instrumento para hablar tu palabra no sea un obstáculo, sea un instrumento por donde fluya tu palabra a pesar del instrumento. Señor, te imploramos en Cristo que tú reines y gobiernes por medio de tu palabra hoy en todo tu pueblo, y concede gracia a nuestros amigos para salvación. En Cristo te lo imploramos. Amén. Amén. Uno de los eslogans de estos tiempos, de los lemas de estos tiempos, de fin de año, dice así, seguro que lo he escuchado: feliz Navidad, próspero año y felicidad. No, es la porción de un corito, ¿no? Pero es también algo de lo que nos deseamos mutuamente, o por lo menos por ahí las personas se desean. ¡Feliz Navidad! ¡Oye, próspero año! ¡Oye, felicidades! ¡Felicidad para ti! Son los deseos, son los lemas de fin de año. Este eslogan, así como muchos lemas o frases de hoy que nos deseamos, están muy lejos de la realidad. Sí, están lejos de la realidad.
aunque revelan claramente que es lo que desea un ser humano. Sí, el ser humano desea felicidad, prosperidad, usted sabe, ¿no? Pero también muestran cuán lejos están la mayoría de conocer la verdad, de conocer la realidad de un mundo de pecado, que es un mundo realmente de tristeza, que es un mundo de fracasos, Los que conocemos la verdad no podemos vivir engañados. No podemos vivir engañados, como si nada malo pasa a nuestro alrededor. Feliz Navidad y punto. Antes bien, debiéramos estar en guardia, aunque confiados en el Señor. En guardia, conscientes del mundo que nos rodea y donde vivimos, pero confiados en el Señor. Por eso le titulo a esta porción, a la predicación de esta porción de las Escrituras, confiados pero apercibidos. Confiados pero apercibidos. Creo que el apóstol Juan escribe esta porción de la carta a la iglesia con el objetivo de que estén confiados pero apercibidos. El apóstol Juan nos alerta sobre la verdad de ciertos enemigos y el peligro de su existencia y de el obrar de estos enemigos, pero a la vez nos recuerda nuestra identidad y seguridad. Fíjense, vamos a ver que en esta porción hay una mezcla de alertas, pero de también ánimo, aliento. ¿Vives tú en el equilibrio de la seguridad y la realidad del mundo caído? ¿Vives tú en ese equilibrio? En el equilibrio de estar seguro en Dios, pero sabiendo que estás en un mundo caído. ¿Conoces y vives alerta de los enemigos que tienen los cristianos en específico? ¿Eres tú un cristiano o eres un anticristiano y quizás un anticristo? No sabes. Deberías saber. ¿Cómo un cristiano puede estar seguro de no ser un anticristo? ¿Y cómo puede protegerse de los anticristos? Estos son temas que trata el apóstol en esta porción. Nosotros no vamos a hablar hoy de Navidad, si algunos esperaban. Yo sé que pocos lo esperaban porque nos conocen, pero algunos pudieran esperar, esto es una fecha que no puede faltar, navideña, vamos a hablar de Navidad. Sí, hablamos algo de Navidad ya en la introducción, quizás hablemos algo en la conclusión, pero nosotros creemos, valga la aclaración en este contexto ya, que cada creyente debe celebrar cada día que Jesús nació para bien de él. Amén. Cada día. Y que no hay una orden escritural para celebrar una fecha en el año en el que esa fecha se debe celebrar que Jesús nació, mucho menos en una iglesia. No tenemos nada malo, no tenemos nada en contra de que hayan fiestas porque Jesús nació. No, nosotros nos alegramos de que incluso en el mundo se celebre que Jesús nació, solo que no tienen ni idea de lo que están celebrando y que simplemente el pecador tiene cualquier ocasión para pecar más. Ahora, si en su familia usted quiere celebrar que Jesús nació, bueno, pues me gozo con que así sea, lo hago también en familia, aprovecho la fecha para predicar el evangelio, para estar en familia. Muy bueno todo eso. Ahora, no hay una orden en las Escrituras para que la iglesia celebre el nacimiento de Jesús en una fecha determinada. No existe esa orden en las Escrituras. Por eso no lo hacemos. Porque nosotros hacemos lo que la Escritura nos ordena. Y lo que no nos ordena no lo hacemos. O sea, nosotros hacemos lo que nos ordena, sobre todo cuando se refiere a adorar a Dios. Aquí, esta es la casa de Dios. En mi casa
Él me ha dado autoridad para hacer algunas cosas lícitas, como por ejemplo celebrar que Jesús nació. Pero en su casa se hace lo que Él dice, no lo que yo crea o sienta. Bien, entonces por eso no celebramos Navidad, ni tan siquiera algo que pudiera ser lícito, predicar sobre la Navidad pudiera ser algo lícito, no hay problema con eso. Quien lo hace bien, no hay problema, ya les digo, no hay problema con eso. Solo que considero que cada día debemos enseñar algo que la Escritura nos enseña diferente, y no cada fecha de Navidad predicar lo mismo de Navidad. No creo eso muy productivo, muy necesario. ¿Cómo predico todo? ¿Cómo enseño todo el consejo de Dios? Responsabilidad que tengo delante de Dios. ¿Cómo lo hago si en cada fecha hay que predicar sobre ese tema? El día de los padres, que si los padres. El día de las madres, que si las madres. El día del amor, que si el amor. El día de que el mundo celebra la Navidad, que si la Navidad. Y ven acá, ¿qué queda para enseñar todo el consejo de Dios en las Escrituras? Bueno, las poquitas fechas que no son de... Bueno, hermano, mientras usted esté en esta iglesia, al menos este pastor cree que debo enseñar lo que la Escritura enseña en su contexto, de manera, con el orden que la Escritura le da, y así vamos a hacerlo. Si nos topamos con un texto de Navidad, aunque sea enero o febrero, ahí vamos a predicar sobre eso. Así que aquí estamos, y el tema tiene que ver con el anticristo. Nuevamente, no solo en la clase, ahora tenemos también que en la predicación Juan ahora nos habla del anticristo y de los anticristos. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver primero los anticristos, luego vamos a ver los cristianos y luego a Cristo en el contexto de la ayuda a los cristianos. Ellos que deben estar, esos que deben estar seguros pero apercibidos. Seguros pero apercibidos. ¿Por qué deben estar seguros pero apercibidos? Porque hay anticristo y hay anticristos también. Primero vamos a ver la realidad de la existencia de esos anticristos. Es una realidad, hermanos, que nosotros no debemos ignorar. Juan comienza esta porción diciendo: hijitos, ya es, no es que va a ser, ya es el último tiempo. ¿Usted lo puede ver ahí en su Biblia? Por favor, recuerde que yo estoy predicando y ustedes están escuchando la predicación, pero todos nos estamos exponiendo a las Escrituras, a la predicación de las Escrituras. Yo estoy predicando para ustedes y para mí. Yo estoy esforzándome, ustedes también deben esforzarse. Todos estamos adorando a Dios. Yo no debo adorar a Dios más que ustedes. Ustedes se deben esforzar. Para eso hay que usar Biblia, para eso hay que saber. Usted puede perfectamente ser engañado por este predicador que está aquí, porque es un hombre. Entonces, ¿cómo usted selecciona que no está siendo engañado? La Biblia, por favor, la Biblia. Cerciónese de que quien le está predicando, sea yo, sea cualquiera sea, te esté enseñando lo que la Biblia enseña. Es la palabra de Dios. Entonces, dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿verdad? Porque viene. Así ahora, no cuando venga el anticristo, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando aproximadamente en del año 90 al año 100 de nuestra era. Estamos en el año 2022 de nuestra era, y ya en el 100 estábamos en el último tiempo. Ya les decía que el último tiempo comenzó con la venida del Señor, con la primera venida del Señor. Se los dije sabiendo esto, sabiendo todo lo que enseñan las Escrituras del último tiempo, pero nuevamente escuchen cómo el apóstol dice que va a haber una manifestación del anticristo, pero que ya hay muchos anticristos. Ahora, debemos ser conscientes de esa realidad, hermano. Es una realidad. No debes vivir en un mundo que paz y prosperidad, felicidad. No, si hay anticristos, hay pecado que me asedia,
Hay una maldad en mi corazón constante que me asedia. El mundo y sus ofertas me asedian. Todo no puede ser paz y prosperidad. No, en este mundo hay lamentos. Y hay que estar apercibido de ellos. Hay anticristos. No puede ser ignorante de esto. Fíjense, ustedes saben que la palabra hijitos, aquí, que fue un tema de controversia el domingo pasado, este hijitos es el hijitos que se refiere a todo, o es el hijito que se puede traducir como niños. ¿Saben? Están curiosos ahí ya, ¿verdad? Curioso. Debe ser el de todos. Pero no, es el de niños. Resulta que ahora el apóstol un poco le dice a todos: niños, no sean niños en la manera de pensar. Niñitos, hijitos míos, pequeñitos míos, deben saber, deben madurar, deben saber que hay anticristos. No sean niños en la manera de pensar. Hay anticristos. Nosotros tenemos que ser conscientes de la existencia del mal. Porque ¿qué cosa es un anticristo sino alguien que se opone a Cristo, que se pone en lugar de Cristo? Que quiere usurpar el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. En 2 Tesalonicenses, recuerden que ya vimos en la clase, se nos dice, el pasaje que leyó el hermano Jordan completo, se lo pudiera leer yo, de hecho lo tengo aquí para leérselo, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, y nuestra reunión con Él, cuando Él venga, ¿verdad que nos vamos a reunir con Él? Os rogamos, hermanos, dice el apóstol, que no debéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque va a venir un día. No va a venir este tiempo sin que el Señor permita que haya la manifestación del hijo de perdición. Va a venir un anticristo. Antes de que eso venga, todo va a ser paz y prosperidad, todo va a ser felicidad antes de que venga el anticristo. No, porque todavía hay anticristos antes de que venga el perfecto anticristo, pudiéramos decir. El diablo todavía no. El diablo está atado, sí, pero está suelto también. Hay anticristos. Ya hay anticristos. Ya es el último tiempo. Aunque no es el tiempo final o el día final, ya estamos en los días finales. El día final comienza con la venida del Señor. Los postreros días comienzan con la venida del Señor. Miren cómo lo dice Hebreos. El autor de Hebreos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo? Cuando el Señor vino, su primera venida, nos habló por medio de Él. Dios mismo, hablando de cómo Dios ha hablado a la humanidad, cómo ha hablado, se ha revelado a nosotros. Dice: Dios en otros tiempos nos habló por los padres y por los profetas, y en estos postreros días, ¿y a qué día se estaba refiriendo? Nos ha hablado por el Hijo. Indudablemente los días en que Cristo estuvo aquí enseñando. Entonces los postreros días comienzan con la venida del Señor. También usted puede ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, que el apóstol Pedro, predicando, les dice a todo el auditorio: ¡hey! No estén asolados, estas personas no están borrachas. Estas personas lo que están es llenas del Espíritu. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de lo que dijo Joel el profeta, que en los postreros días será derramado su Espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Los postreros días, ¿cómo? Joel estaba hablando de los postreros días. Sí, este es el cumplimiento de eso, de los postreros días. Entonces el cumplimiento de los postreros días está con el día de Pentecostés, ¿sí? En los postreros días se iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, porque ya estamos en los postreros días o en los últimos tiempos. Ya estamos. Ahora, además de estar conscientes de la existencia del mal y de los anticristos y de que estamos ya en los postreros días, nosotros debemos saber de dónde salen los anticristos. ¿De dónde salen esos anticristos?
Bueno, dice la Escritura que salen nada más y nada menos que de las iglesias verdaderas. Dice así el verso 19: salieron, hablando de esos anticristos, de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron esos anticristos? De nosotros. Y Juan está escribiéndole a las iglesias, le dice: de nosotros salieron esos anticristos que ya están, no el que va a venir, no el anticristo, sino los anticristos salieron de nosotros. Eran personas que se decían cristianas, se decían verdaderos creyentes, llegaron a formar parte de la iglesia, ser miembros de la iglesia, engañaron a todos, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. De hecho, eran anticristos en formación, porque en la formación ellos primero tienen que conocer lo que dice Cristo y luego se rebelan contra lo que dice Cristo y enseñan otras cosas, y eso vamos a hablar después. Pero ¿de dónde salen? ¿De dónde proceden? No son políticos ateos, no son musulmanes, no, son personas que se llamaron cristianos, testificaron ser creyentes, y hoy en día lo que hacen es negar las verdades fundamentales del cristianismo, y vamos a llegar allí. Salieron de nosotros. Fíjense que estos no permanecen, porque los cristianos permanecen. Los verdaderos creyentes permanecen creyendo la verdad hasta el fin. Nunca se separan de nosotros. Siempre permanecen ahí y son fieles, los verdaderos creyentes. Los creyentes que abandonan la fe, que apostatan, son los que no permanecen. Esos nunca fueron de nosotros realmente. Fíjense cómo lo dice el apóstol: si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Ahora, hay muchos ejemplos históricos de esto. Usted puede ver la secta del adventismo al séptimo día. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el adventismo al séptimo día? Bueno, tanto Elena de White como el pastor que siguió a Elena de White eran bautistas, eran personas de una iglesia, y estas personas salieron de la iglesia, de iglesias verdaderas, y ahora son personas que profesan o llegaron a ser personas que profesaron y predicaron un evangelio distinto al evangelio que enseña las Escrituras, y todos los seguidores de esos anticristos también, bueno, pues profesan lo mismo. ¿Quién fue Carlos Russell o Charles Russell? El promotor o precursor o pionero de los russellistas, o los llamados testigos de Jehová contemporáneos. ¿Quién fue? Sino un hombre que pasó por una iglesia, luego por otra y luego por otra, y salió de esas iglesias enseñando una doctrina diferente a lo que en las iglesias se predicaba. ¿Quién fue sino ese hombre? No se crean que él vino directo del infierno y cayó y dice: yo soy un anticristo. No, él comenzó por las iglesias, y no le convino ninguna iglesia, porque a ningún impío le conviene lo que el Señor enseña en su palabra. Puede hacer todo lo posible por practicar una religión, de estar en una iglesia, hacerse cristiano, pero hacerse el cristiano, pero nunca serlo, porque solo se es cristiano por el poder de Dios. Amén. Cuando uno nace de nuevo, cuando por la obra del Espíritu de Dios uno cree y también vive para Dios. ¿De dónde salió el catolicismo romano imperante hoy? ¿De dónde salió? Sino de iglesias verdaderas. ¿De dónde salieron todos los teólogos que fundamentan el catolicismo romano, sino de iglesias verdaderas? Toda secta, toda iglesia contemporánea hoy desviada, o donde hay muchas desviaciones, como por ejemplo, ¿de dónde salió la teología demoníaca de la prosperidad?
Siembra para Dios, te dicen. Tú pones $10 y Dios te los va a multiplicar. Yo sé que Dios bendice al dador alegre. Eso es lo que dice la Escritura. Pero el dador alegre, no el dador con negocio, no el que está haciendo negocio con Dios. Y no el que está pensando que Dios le va a dar antes de que Él dé. Yo voy a darle a Dios para que Dios me dé. ¿Quién es el Dios ahí? Tú. Tú eres el hombre que quiere salir beneficiado y haces negocios con Dios. Todo ese tipo de doctrina que está enfocada en el hombre, que es antropocéntrica, es anticristiana. Porque el cristianismo, el fundamento del cristianismo es: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Amén. Y no ames al mundo. Y el amor al dinero es causante de todos los males. ¿Y qué cosa es la doctrina de la prosperidad sino todo lo contrario a eso? Hoy hay una teología que se conoce como Nueva Reforma Apostólica. Es todo un movimiento en el mundo. Aquí en Cuba, no sé si en Colón hay alguna, pero déjenme decirles, estamos rodeados de llamadas iglesias, que son una iglesia apostólica, así te dicen. Bueno, por aquí me están diciendo, ¿aquí hay una? Por aquí, hermanos, las iglesias apostólicas son de un movimiento contemporáneo, moderno, que se llama Nueva Reforma Apostólica. Dice un pastor conocido por nosotros, que nosotros escuchamos, y que es un hombre que enseña bastante bien la palabra de Dios, dice: esa Nueva Reforma Apostólica ni es nueva, ni es reforma, ni es apostólica. Pero bueno, así se llama el movimiento, Nueva Reforma Apostólica. No es nueva porque es algo viejo, o sea, que ya se ha visto en la historia, ni es reforma porque lo que hace es deformar la iglesia, no reformarla, y ni es apostólica porque, bueno, de hecho los apóstoles ya murieron. O sea, no es apostólica, es mentira. Todo es mentira, pero promueve que ahora hay nuevos apóstoles. Imagínense, que tienen revelaciones, imagínense que se atreven a decir: el apóstol Pablo no tuvo tanta revelación como yo. Por eso, y ese tipo de apóstoles, imagínense, ese tipo de iglesia está plagada de todas las herejías contemporáneas, además de la herejía de la doctrina de la prosperidad y todo lo demás. Bueno, ahí aparecen nombres como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, dentro de esa Nueva Reforma Apostólica. Te puedes encontrar por ahí personas que dicen: yo soy cristiano y mi pastor es Guillermo Maldonado. Tú le dices: ¿cómo? Porque Guillermo Maldonado, que yo sepa, vive en Miami, ¿no? No, pero él es el apóstol de nosotros. Ya. El pelagianismo, ¿de dónde salen esas personas? De iglesias. De iglesias. Esos anticristos contemporáneos salen de iglesias. ¿De dónde sale el pelagianismo contemporáneo? ¿Pelagio quién era? Un creyente, o por lo menos estaba en una iglesia. No puedo decir que es un creyente, pero un hereje. Pero él estaba en una iglesia, él era el obispo o el pastor de una iglesia. De una iglesia salieron de allí. Ellos dicen: lo peligroso, lo que los hace anticristianos es que conocen la cultura cristiana, se dicen conocedores de Cristo y luego predican lo contrario. Hoy en día el mundo y las iglesias contemporáneas, vamos a ponerle unas comillas grandes a esas iglesias contemporáneas, están llenas, plagadas de pelagianismo y montanismo. Falsas doctrinas combatidas por la iglesia de los primeros 3 siglos. Pelagio decía que no había tal cosa como pecado original, que el pecado de Adán fue el pecado de Adán, y cada persona cuando nace, cuando peca, es cuando es un pecador. Así creen muchos que se llaman cristianos hoy en día. No entienden la afectación del pecado de Adán en sus vidas. Y dicen que se salvan porque no pecan. Si no pecan, te salva. Y Cristo, bueno, Cristo es el Salvador, gracias a eso nos podemos salvar, pero es si yo no peco, fíjense. Hermano, yo se los digo con toda seguridad que es así lo que creen, porque yo enseñé en un seminario a personas líderes de iglesias, todos, la mayoría llamados pastores y líderes, y cuando les enseñé lo que enseñan las Escrituras,
y la posición ortodoxa, que es la posición agustiniana. Los que entiendan, que me entiendan, los que no pregunten, comparada con la posición pelagiana, y el 98% de los estudiantes se rajaron sus vestidos, no literalmente, pero se ofendieron mucho y dijeron: no, nosotros creemos como Pelagio. Son pelagianos, pero además son montanistas. ¿Por qué usted no ha escuchado las congregaciones estas contemporáneas que hablan jerigonzas y ellos dicen que son lenguas? ¿Usted piensa que eso es nuevo? Los seguidores de Montano también decían eso, que ellos tenían nuevas revelaciones del Espíritu y que por el Espíritu ellos hablaban nuevas lenguas en el siglo III de nuestra era. Eso no es nuevo. Pero ¿de dónde salen esas doctrinas? De las iglesias. De allí salen los anticristos. Juan lo estaba diciendo. Salieron de nosotros. De allí procedieron. De allí proceden los anticristos. Nosotros no debemos buscar fuera de allí. Oh, ese hombre perverso llamado Barack Obama. ¿Qué está enseñando Obama? ¿Qué doctrina? No, porque el anticristo, hermano, va a ser alguien. Sí, porque nosotros estamos buscando como si nosotros tuviéramos que identificar quién es el anticristo. Nosotros no tenemos que ocuparnos de eso. No tenemos que ocuparnos. Tenemos que saber una cosa: los anticristos salen de las filas del cristianismo. Salen de la fila del cristianismo. Eso usted lo presente. Salen de esa fila. Ahora, ¿qué más tengo que saber del anticristo? O de los anticristos más que del anticristo. Debo saber que uno de los propósitos de su aparición es para enseñarnos algo a nosotros. Todo creyente debe saber algo. Debe ser consciente de algo. Y es que no todos los que son cristianos o se dicen cristianos son cristianos. Tienes que madurar, hijo. Tienes que madurar, niñito. Tú no puedes tener una inocencia así de: yo le dije a mi hermanita que yo tenía problemas en el matrimonio, pero resultó que mi hermanita se lo dijo a todo el mundo. ¿Y quién es tu hermanita? Fulanita, mira, ella lleva como 3 años visitando la iglesia. Ajá. ¿Qué más? No, es que mira, ella parece una buena persona, pero tú no estás escuchando lo que dice la Escritura. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Los anticristos salen de nosotros para mostrarnos que no todos son de nosotros. ¿Quieres leerlo? Verso 19 conmigo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Usted está viendo? Tú necesitas saber que no todos son: ay, pastor, si yo estaba más contento con todos los hermanos. Sigue contento. Tenles como hermano. Tenles como hermano, pero cuidado. Porque los anticristos también forman parte alguna vez de una iglesia. Entonces tú tienes que tener otros elementos para tú confiar tu corazón, para tú decir: este es mi hermano y yo todo. No, hay que tener cuidado. Hay que tener más evidencias. Y muy importante, tú te tienes que juzgar a ti mismo si eres un hermano o no. Todos los días y a toda hora
porque el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces tú mismo puedes decir, yo soy cristiano y no ser, y ser uno de los anticristos que está aquí. Perfectamente. Entonces, esto te ayuda a un autoexamen y te ayuda a no decirle mi hermano a cualquiera que se presente. Conozco de iglesias que reciben a una persona porque era miembro de otra iglesia y lo reciben y lo meten en su casa. Ven, mi hermano, yo te ayudo en la casa. ¿Cómo terminan? Robados, las hijas violadas. Sí, eso no es que piensa que no ocurre. Ocurre. Hijas violadas, mujeres cuando se le faltó el respeto muchas veces. ¿Por qué? Porque metiste a una persona en tu casa porque era tu hermanito. ¿Por qué? ¿Dónde lo tenía escrito que era tu hermanito? No es que viene de una iglesia de allá de Oriente, aunque venga de donde venga. No, pero ese muchacho es pastor. ¿Quién dice? ¿Quién lo testifica? ¿Dónde está la carta de recomendación? Hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No quiero decir eso para no recibir a nadie en casa. Miren, en el primer siglo, si tú venías un día de un pueblo cercano, yo te brindaba comida y tú comías en casa. Estabas eras considerado 2 días en casa comiendo, ya eras considerado persona no grata y un aprovechado. Cuando tú llegabas a un lugar, tú tenías que venir con una carta de recomendación de alguien conocido, donde se diga ahí al detalle. ¿Por qué ustedes piensan que Pablo dice, a esta señora recíbenla porque me ha servido a mí? Recíbenla como una hermana porque es una servidora de la iglesia. A esa la reciben, pero no a cualquiera. No a cualquiera. Cuidado con eso. Nosotros tenemos que saber que hay pecado cerca de nosotros. Nosotros hacemos bien en dudar de nosotros mismos. Y hacemos bien, pues la Escritura así nos enseña a juzgar a las personas debidamente, correctamente. No es ver fantasmas en todo lugar, pero ser conscientes de la realidad. Confiados, pero apercibidos. Bien, en otro sentido, además de esto, en relación a los anticristos, nosotros tenemos que ver también no solo su procedencia, no solo lo que nos enseña que aparezca, sino también sus falsas enseñanzas. ¿Cuáles son las falsas enseñanzas de los anticristos? En las que podemos encerrar todas las falsas enseñanzas, las podemos encerrar en una generalidad de falsas enseñanzas. Primero que todo, vamos a ver que todas las falsas enseñanzas de Dios se pueden encerrar en un paquete grande llamado que niegan la deidad y la suficiencia de Cristo para salvar. Cuando usted coge todo el paquete de los anticristos, va a meterse allí dentro del gran saco de que niegan la deidad y la suficiencia de Cristo para salvar. Miren lo que dice el apóstol, versos 21 en adelante, pero específicamente el 22 y el 23. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora dice el 22 y 23, que es el que tiene este asunto. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? En otras palabras, el que niega que Jesús es el Mesías, el que niega que Jesús es el ungido de Dios. Fíjense, hermano, porque es muy importante ver la diferencia entre tener la unción de Dios que ser el ungido de Dios. Todos los que están en Cristo tienen la unción del Padre, tienen la unción del Santo, tienen la unción del Espíritu Santo. Pero solo hay un ungido de Jehová. El ungido de Jehová, ese es Cristo Jesús. ¿Ya? Es el escogido de Dios para una misión, el que tiene todo el Espíritu a plenitud, el que
es Dios para con nosotros, es el único mediador entre Dios y los hombres, es uno solo, Jesucristo hombre. Es uno solo. Por eso dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías? Este es anticristo. El que niega, y ahora seguimos, porque ahora no solo va a negar su función de Mesías y mediador, sino su deidad. Dice, el que niega al Padre y al Hijo. En la deidad, si tú niegas al Hijo, niegas al Padre. El que niega la Trinidad, en otras palabras, el que niega que Dios es Padre y es Hijo. Y dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense que niega la función de Cristo como Mesías y niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel, dice el verso 23, que niega al Hijo, o sea, que niega que hay en la divinidad el Hijo de Dios, que es el mismo que el Mesías de Dios, que es el mismo que el ungido de Dios para salvar, este niega al Padre, niega al Hijo. Dice, el que niega al Hijo también tiene, o disculpen, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también, o tiene también al Padre. Tú confiesas que Jesús es no un hijo, sino el Hijo. Y el Hijo con mayúscula. Tú confiesas que Él es el Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que tiene que necesariamente ser Dios, porque de lo contrario no puede mediar entre Dios y los hombres. Necesariamente tiene que ser Dios, porque de lo contrario su sacrificio no sería acepto delante de Dios. Tú eres de los que niega esto, de los que niega que hay un solo mediador y un solo ungido. O eres de los que dice, aparte de Cristo está María y está no sé cuántos santos más. O tú eres de los que dice que aparte de Cristo tienes que guardar toda la ley. Y sobre todo el sábado, que es el sábado, no el domingo. Y tú necesitas un profeta, aparte de Cristo, que es Elena de White. O tú necesitas, aparte de Cristo y su palabra, tú necesitas todos los libros que Russell o la Watchtower editan para ser iluminado de verdad. Están negando que Cristo sea el Mesías. No es Cristo más Russell más todo lo que la Watchtower dice. O tú eres de los que crees que te salvas por tus méritos. Te estás negando que Cristo es el Mesías de Dios. Te haces tú mismo Mesías. Ya no es por los méritos de Cristo. ¿Usted se da cuenta las implicaciones de negar esto? El que niega que Jesús es el Cristo, el que niega que Jesús de Nazaret es el ungido y solo Él el ungido, ese es un anticristo. Hermano, toda doctrina que niegue la suficiencia de Cristo y niegue la deidad, fíjense, Jesús es el Hijo, no un hijo, no un Dios, no, es en la divinidad el Hijo. Fíjense que lo ponen al igual que el Padre. ¿Se da cuenta que en la palabra de Jesús, en la palabra del apóstol Juan, que ya nos dijo que Él era el que era desde el principio, que ya nos dijo que Él era Dios con nosotros, que Él era Dios, ya que nos dijo eso, dice, si tú niegas que Él es el Hijo, el Padre, tú no lo tienes. Ahora, si tú crees en el Hijo, tú tienes al Padre. Y si tú tienes al Padre, tienes al Hijo. Pero no digas que tú tienes al Padre y no tienes al Hijo. Porque si el Hijo no es Dios, estás negando al Padre. Si tú niegas estas verdades, tú eres el anticristo. ¿Se da cuenta? Usted se da cuenta que tanto el russellismo es anticristo. ¿Se da cuenta? Que es un enemigo de Cristo, literalmente hablando. Es uno de los anticristos que tenemos hoy. ¿Se da cuenta de eso? Se da cuenta que todas estas doctrinas o corrientes cristianas que lo que hacen es desviar a las personas detrás de la mentira,
son anticristos, con las consecuencias de estos anticristos que los siguen. Esas son las enseñanzas de los anticristos. Ahora, nosotros debemos ser conscientes de esta realidad, de este mundo caído. Hay anticristos a nuestro alrededor. Y todo lo que ya hemos visto nos habla en cierta manera de quiénes son, de dónde salen, por qué salen y cuáles son sus falsas enseñanzas que debemos tener en cuenta. Ahora, ¿y qué de los cristianos y qué de nosotros? ¿Debemos vivir en puro nervio? ¿Tenemos que vivir ahora erizados y mirando anticristos por todos los lugares? Bueno, el apóstol Juan nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, no. Y por eso, en medio de esta enseñanza sobre anticristos en el día de hoy y en el día de ayer, y que debemos esperar incluso un anticristo, nos dice, hey, pero ustedes son hijitos. Fíjense cómo les dice en el verso 18, comienza a decirnos todas estas cosas, ustedes son mis niños, ustedes son hijitos, ustedes son cuidados por mí, pero más que cuidados por mí, cuidados por Dios. Ustedes son niñitos de Dios. Y les dice además, ustedes son de los que oyen las enseñanzas y las creen, las enseñanzas de la Escritura y las creen. Dice el versículo 18 en la segunda parte. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora hay. O sea, estos hijitos son de los que oyen las verdades de que va a venir un anticristo y las oyen de verdad y las creen. Ustedes ya oyeron esto. Ustedes son de los que oyen. Ustedes no son de los que no prestan oído. Ustedes prestan oído. Pero además, ustedes tienen la marca. Ustedes tienen el sello que los va a guardar de todos los anticristos. Amén. Porque a ver, ustedes tienen que saber que hay anticristo, pero ustedes tienen que saber también que ustedes están protegidos contra cualquier anticristo. Amén. Sí, fíjense, Gloria a Dios. deben estar apercibidos, pero también deben estar seguros. Amén. Seguros. Miren conmigo lo que dice el verso 20. Después que les habló del anticristo y de dónde iban a salir y todo, le dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero Juan, por favor, me acaba de decir que tengo que saber que hay anticristo. Sí, ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la marca, el sello, la protección, el cuidado del Espíritu Santo en ustedes. Ustedes tienen la unción, es así, la marca, el ungüento, el revestimiento del Espíritu Santo en ustedes. ¿No lo sabían? Si ustedes son hijos, si ustedes son niños, es porque han nacido de nuevo. Si han nacido de nuevo, han nacido del Espíritu. Y si han nacido del Espíritu, ustedes ahora tienen el Espíritu siempre con ustedes. Y el Espíritu les va a enseñar, les va a guiar, les va a mostrar toda la verdad. Y aunque ustedes necesitan escuchar la verdad, escuchar que hay anticristo, ustedes van a percibir cuando haya anticristos entre ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los bárbaros, no. Ustedes son débiles. Pero el Espíritu de Dios que está en ustedes es fuerte y los va a guiar a toda verdad. Amén. Saben, ustedes deben estar apercibidos de que hay anticristo, pero ustedes conocen la verdad. Ustedes, por la capacitación del Espíritu, ustedes van a conocer la verdad, porque la unción del Espíritu está con ustedes. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo por primera vez, fue allá con sus discípulos. Les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador,
Y ahí usó la palabra que hoy cantamos, Paracletos. La escuchó y seguro le resultó raro, ¿verdad? Porque Paracletos realmente no es una palabra usada en el español. Es la transliteración de una palabra griega donde se puede traducir consolador, alguien que consuela, pero que pudiera ser ayudador, abogado, el que te rodea, el que te protege, el que te cuida, el que te anima, el que está contigo siempre. Ese es el Paracletos. Del Paracletos dame unción. Entonces, ese Paracletos es el Espíritu Santo, dice Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso tiene cada creyente, ¿verdad? La unción del Santo, guiándole a toda verdad, recordándole lo que Jesús nos enseñó. Un poco más adelante, allí en la epístola de Juan, también Jesús habla, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense cómo le llaman, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo es eso? Sí, yo necesito saber que hay anticristo, pero el Espíritu de Dios también me va a guiar a toda la verdad. Me va a decir, hey, esta enseñanza está rara. Me va a llevar a las Escrituras, me va a decir, pero eso no es conforme a la verdad. Dice Jesús que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué raro, una fuerza activa haciéndome saber algo. El Espíritu Santo hace saber, nos ayuda a saber algo, porque es una persona, indudablemente, la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad. En 1 Corintios 2, versos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas grandes, ¿verdad?, que conocen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces los creyentes necesitan exponerse a la enseñanza de un pastor, sí, de un predicador, sí, pero realmente su mayor enseñador, maestro, es el Espíritu de Cristo que está en ellos. Usted pone un incrédulo allí y por mucho que entienda, no va a entender como entiende un creyente. Y no entender es un problema. Fíjense, un verdadero creyente, hermano, cree las doctrinas que enseña la Escritura. Las cree. Las cree con facilidad. Por eso es que cuando aparece una persona que dice que es cristiana y tú le expones la verdad de las Escrituras, eso de la elección, sí, la predestinación que enseñan las Escrituras, la santidad y las buenas obras, pero no como algo que tú haces en tus propias fuerzas, sino que Dios hace en ti y prepara de antemano en ella, y una salvación solo por gracia, y que esa salvación depende de Dios y no de ti, que no se pierde, porque es de Dios, no es tuya. Cuando le enseñas estas cosas, pero él se empecina en decir lo contrario, yo tengo que poner signo de interrogación ahí. Porque se lo enseñas una y otra vez y él está empecinado en enseñar, en creer lo que no dice la Escritura. Pero un verdadero creyente cree en las doctrinas antiguas y ortodoxas que ha creído siempre el cristianismo. Las cree. Cree lo del principio. Usted escuchó ahorita hablar nueva reforma apostólica, nuevas, cosas nuevas. Y ahí van todos. No, estas son doctrinas nuevas. Ahora
ahora tenemos nuevos apóstoles con nuevas revelaciones. Hermano, asústese y corra en sentido contrario. Te diga nuevas revelaciones, nuevas doctrinas. Yo recuerdo la primera vez que todos aquí, o muchos de nosotros, nos expusimos a las predicaciones bíblicas correctas por medio de ciertos pastores que hoy, a Dios gracias, tenemos hoy. Algunos de habla hispana muy buenos. Y siempre, y muchos, yo escuché a muchos testificar lo mismo que me pasó a mí. Testificar que se asombraron cuando cierto predicador dijo: yo no vengo a enseñarle cosas nuevas, no tengo cosas nuevas que decirles, voy a enseñarles sencilla y llanamente lo que dice la Escritura y siempre se ha creído. Yo no vengo a tener nuevas revelaciones de lo que dice la Biblia, vengo a enseñarles lo que dice la Biblia y solamente eso, y son las verdades que siempre se han creído. No tengo nada nuevo que enseñarles. De hecho, es lo antiguo lo que tengo que enseñarles. Hermanos, es lo antiguo lo que tenemos que creer. Es lo antiguo. Según el verso 24, el apóstol le dice a los santos allí que le escribe, dice: lo que habéis oído, ¿cuándo? Desde el principio. O sea, las antiguas doctrinas, las mismas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No es cosa nueva lo que tienes que aprender tú. No, es lo que siempre se ha creído. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? En el Hijo y también en el Padre. Es las doctrinas antiguas. Porque, pastor, la confesión de fe de aquí es de 1689. Sí. ¿Y usted cree en eso mismo? Sí, eso mismo. Pero es que ellos creían lo mismo que creían los padres de la iglesia. Porque de hecho aquí están las confesiones de los padres incluidos. El credo apostólico y todo lo que se creía antes está aquí resumido. O sea, nosotros creemos lo que ha creído el cristianismo siempre. Las primeras cosas que oyeron, esas son las que creemos. Y de ahí no nos debemos desviar. Si permanecemos en ella, permanecemos en el Hijo. Un verdadero creyente es alguien que permanece en las doctrinas antiguas, las mismas. Y tiene el deber de permanecer en ellas. Tiene el deber de permanecer en ellas. Al verdadero creyente se le dice para que esté confiado pero apercibido, pero se les recuerda qué es lo que le ha prometido Cristo. ¿Qué ha prometido el Señor Jesús? Vida eterna. No te ha prometido prosperidad y feliz Navidad, no. Realmente no te ha prometido que vas a tener un feliz 25 de diciembre ni 24. Que vas a tener carne de cerdo en tu plato, no te lo ha prometido. Realmente no lo ha prometido. Si lo hubiera prometido, el precio fuera otro. Estoy seguro, pero no lo ha prometido. No te ha prometido un próspero año. No, te ha prometido vida eterna. Esa es su promesa. Verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A lo mejor tú dirás: bueno, yo prefiero un plato de lentejas, como algunos han preferido en la historia. Un plato de carne más que vida eterna. Pero lo que Él nos ha prometido es perdón de nuestros pecados, reconciliación con Dios por medio de ese perdón total, por medio de su sacrificio, y vida eterna, vida abundante y eterna. Estos han recibido, eso que se les ha prometido vida eterna, han recibido un sello, una marca del Espíritu que los capacita para no necesitar incluso que nadie les enseñe. Eso quiere decir: yo me puedo encerrar en mi casa y no ir más a ningún culto, a ninguna iglesia. No quiere decir eso. Porque por el Espíritu, o sea, Dios por medio de maestros, o el Espíritu nos enseña también por medio de maestros, que Él ha establecido en la iglesia.